Bien, estamos grabando, estamos en la clase número 4 de este mapa del alma, lo que se llama el libro Tania, lo que se llama un poquito ir entendiendo, según la visión, la perspectiva del fundador de lo que es el Hasidismo Chabad. Ya seguramente en los próximos capítulos vamos a entender por qué Chabad se llama Chabad. Y nos metimos de lleno en este segundo capítulo en algo fundamental que es la identidad judía, o lo que nosotros llamamos el alma judía, el Nefesh Hashenit, el segundo alma de Israel, que es el alma divina, el alma que es una partícula divina. Explicamos que, a diferencia de lo que llamamos el alma animal, esta partícula de espiritualidad nos motiva, nos impulsa, nos fomenta, tiene como propósito llevarnos a la espiritualidad, al altruismo, a pensar en el prójimo, básicamente a poder olvidarse de uno mismo, que eso es lo más importante, olvidarse del ego. Que el ego no sea el centro de nuestro comportamiento, sino, por lo contrario, que la brújula, que por esto también es un poquito el mapa del alma, que la brújula es nuestra espiritualidad, nuestra alma. Y dijimos justamente, el Alter Rebbe entra en este capítulo a dar 3 ejemplos sobre la diferencia que tiene este alma y cómo se fundamenta, cómo se funda el hombre, cómo se funda el ser humano, a diferencia, por ejemplo, de los animales, en los cuales toma el ejemplo, el primero que toma es del habla con el soplar. Hablar y soplar son similares, salen del mismo órgano que es la boca, utilizan aliento o aire de los pulmones, pero hablar, por lo menos a veces uno se cansa de hablar, pero en general no es algo que produce demasiado esfuerzo. Uno puede hablar, cantar, utilizar, no utiliza un gran esfuerzo físico para hablar. Por lo tanto, y es otro punto importante de hablar, que hablar es hacia el prójimo. Yo hablo lo que quiero comunicar, lo que quiero transmitir. Hay 2 factores importantes en estos ejemplos. Cuando uno lo desmenuza, nos quiere decir algo. El primer punto que nos quiere decir es, cuando vos soplás, sacás energía, aire de tu interior. Por eso incluso un suspiro, ¿vieron cuando uno dice el suspiro le salió del alma? Suspiró del fondo de su corazón. El suspiro tiene una potencia muy importante porque es ese soplido que vacía los pulmones, la respiración vital. En cambio, el hablar utiliza una mínima cantidad de aliento, de aire, por lo tanto no es cansador. Cuando uno sopla, cuando uno sopla un globo, se queda sin vida, sin aire. Entonces nosotros dijimos que Dios crea al hombre, primero lo crea un muñeco de barro, en el cual insufla en su interior un espíritu vital. ¿Sí? La palabra espíritu viene de la cuestión, el aire, ¿sí? El ruaj es aire en hebreo, quiere decir rujaní, algo espiritual es algo aireado, ¿sí? Algo que depende del aire, y también básicamente lo que está diciendo es que fue una elección y un producto de lo íntimo divino, no de una cuestión superficial. Muchas veces dimos el ejemplo de los actores de una obra. Para hacer una obra de teatro hace falta la participación de muchas personas y de muchos elementos. Un elemento es el escenógrafo, las luces, el productor, el inversor, incluso los que miran, ¿sí? Los participantes, pero todo esto va en función del personaje principal, del actor principal. Toda la escenografía, todo el funcionamiento, todo lo que está detrás de escena, tras bambalinas, incluso las cosas que están montadas en escenas, son para crear un ambiente, una función, para que el actor principal pueda dar su mensaje o su participación.
¿Qué pasaría si vino el sonidista, vino el que hace las luces, vino el vestuarista, vinieron todos los participantes, todo el funcionamiento del teatro, pero faltó el actor? Y obviamente que la obra no va a funcionar. Si el actor no está, no tiene suplente, se cancela la obra porque es el elemento principal. Muchas veces vimos esto hay una película, se llama El Show de Truman, en el cual le construyen a una persona, que es como un reality en vivo, un país entero, una ciudad entera, en la cual lo están filmando 24 horas, y todos, el resto de los habitantes de la ciudad, y toda la escenografía, y todo es en función de ver qué hace y cómo reacciona él. Y todo va detrás de él. Ahora, en el momento él descubre esto y va tratando de salir de ese encierro, de esa situación. Pero el mensaje es que cada uno de nosotros, en esa elección divina de insuflar en nuestro interior el espíritu vital, es a nosotros esa partícula de divinidad nos convierte en los personajes principales de la creación. Y todo el resto de los seres creados que se crean a lo largo de los 6 días de la creación, todos ellos fueron creados con 10 palabras, con 10 frases. Hágase la luz, háganse los animales, háganse los vegetales, háganse la tierra firme, háganse incluso los cuerpos celestes, los planetas y las miles y millones de estrellas. Todas ellas están en función del ser humano. Y acá tenemos la distinción entre el habla superficial y el insuflar esencial, principal, diferente. El segundo ejemplo que nos trae el Alter Rebbe es que dice que las almas divinas se originan en el pensamiento divino. Ahora, no vamos a entrar ahora tanto en el detalle de cómo piensa Dios o cómo no piensa Dios, por cuanto que el pensamiento divino, a diferencia del pensamiento humano, no piensa algo fuera de sí mismo. A ver, es como una paradoja en lo divino. El ser humano, yo, ¿en qué pienso? En cosas que son ajenas a mí. Estoy yo y está el otro. ¿Sí? Yo comparto con mi otra edad, pero bueno, en Hashem no existe otra cosa. Entonces, Él es el pensamiento, Él es el pensar, y Él es el originante del pensamiento. Todo está dentro de sí. Ahora, del pensamiento divino se origina el alma, a diferencia del resto del mundo, como hay el equipo contra el resto del mundo, que se genera de la palabra divina. ¿Cuál es la diferencia entre una y la otra? Como dijimos antes, la palabra, incluso en uno mismo, tiene solamente la función de comunicar. Un hombre solo, solitario en una isla desierta, que es el Robinson Crusoe, que está solitario en una isla desierta, no precisa comunicarse con nadie, no necesita ninguna lengua, ningún idioma. ¿Para qué va a hablar? ¿A quién le va a hablar? No tiene a quién hablarle. Para hablarle necesita tener un interlocutor. No solamente que no habla, sino ni siquiera piensa cómo hablar. ¿Por qué? Porque con nosotros para hablar necesitamos primero pensar qué vamos a decir y después lo transmitimos, por lo general, ¿no? Hay muchos que dicen, hablan sin pensar antes, ¿no? Pero cuando uno piensa para hablar, vos ya estás tratando de adaptar tu mente, tu cerebro, tu intelecto, que te baje esos conceptos, que los entendés vos, para transmitírselos a la persona que está del otro lado. O sea que ya tu mente está pensando en función del otro. Pero cuando vos estás en esta isla desierta y no hay ningún otro habitante, ¿para quién pensás? Para vos mismo. ¿Cómo pensás? En un lenguaje que solamente entendés vos. O sea, pensás en el lenguaje de tu propio pensamiento. Se forma esa idea, ese pensamiento para vos mismo. Por lo tanto, es un pensamiento íntimo, interior. Entonces, parece un juego, un detalle de palabras, pero el Alter Rebbe nos está diciendo algo muy profundo acá. Y nos dice, las almas divinas se originan del pensamiento, de la Mahshavá. Quiere decir, se originan de la mente original divina, que quiere decir que no están en función de la interlocución
de la creación o de la transmisión de este concepto a la otredad, al ser creado, a la creación, a que haya Dios y algo fuera de Dios que transmite. Obviamente que no vamos a entrar en toda la filosofía profunda que hay detrás de decir a quién le habla Dios si es solo Dios. Pero justamente Dios crea un ambiente, una escenografía, como dijimos antes, contrata escenógrafos y contrata sonidistas y contrata luces en el concepto para que el ser humano esté ubicado en el mundo con esa lucha de almas entre el alma divina y el alma animal. Que sea este personaje que tiene que descubrir a lo largo de su vida que en realidad su origen es de lo íntimo, es de lo profundo, es del pensamiento. Él se originó en la idea inicial que viene antes de la creación. Vamos ahora al tercer ejemplo. El tercer ejemplo que trae el Tanya. No sé si venimos siguiendo. Entonces así dijimos también, Israel alube Mashaba, las almas Neshamot subieron en el pensamiento. Y hay una tercera palabra, una tercera ente que toma el Alter Rebbe como ejemplo para explicar esa relación tan íntima, esencial que tiene el alma divina con Dios, que no se compara a ninguna otra relación, a ninguna otra parte de la creación. O sea, no es que el ser humano es, o el Yehudí es el más avanzado de los animales, ¿sí? O el ser humano, el Yehudí, es el intelecto con mayores chances o con mejor ubicado en la pirámide. No, no, acá estamos hablando de otra categoría completamente. El animal, todo el resto de la creación de la naturaleza, son parte de, son en función de, son escenografía para. El ser humano cumple el origen, su función es la esencia para la cual todo ha sido planteado. Ahora, nosotros decimos, hijos son, Banim Matem la Hashem, ustedes son llamados hijos de Hashem. Ahora bien, ¿cuál es el punto acá? El resto de la creación se llama la obra de la creación. ¿Sí? En general, Hashem crea con sus manos, Masei Yadav, la obra de sus manos. Pero nosotros nos llamamos hijos. Ahora, ¿se puede comparar a algo el vínculo que tiene una persona a sus hijos? ¿Se puede comparar con otra cosa que tiene en la vida? ¿A qué podemos comparar a los hijos? ¿Vieron cuando uno, la famosa idea, ¿no?, de la Idi Shemame, la madre judía que malcría al hijo, que lo tiene como el centro del universo, y la madre le dice al hijo, vos sos el mejor, vos sos el más lindo, vos sos el más bueno de todos. Sí, le da elogios. Ahora, ¿es objetivo este argumento? ¿Realmente el hijo es el más lindo del mundo? Nosotros decimos, bueno, para la mamá sí. Para el resto, no. Puede ser para el resto. Para la otra mamá va a ser su hijo. Y así sucesivamente. Entonces, no se trata solamente de que la madre está diciendo una mentira para hacerlo sentir bien al hijo, sino que para ella no se trata de si es tan inteligente o un poco menos inteligente. No es que uno va a la escuela y habla con la maestra y dice, decime cuál es el chico más inteligente de esta clase. Bueno, me lo llevo. No, uno tiene sus hijos y el vínculo que tiene con sus hijos, ese vínculo paternal, ese vínculo maternal que tiene uno con los hijos, es un vínculo que es innato, es una cosa de elección natural. No es una cuestión que dice, yo quiero a mis hijos porque tal cosa, o porque tal otra, o porque son buenos, o porque... Sí, eso viene después. Uno desarrolla una relación y una comunicación en el plano de la dimensión que uno elige, prefiere, que sus hijos sean bien educados, que sus hijos le provoquen najes, lo que se dice, le provoquen placer, etc. Pero no es esa la esencia de la relación que se da. Con un amigo, por ejemplo, yo soy amigo del que tenemos cosas en común.
¿sí? Nos gusta a los dos ir a pescar, y pescamos con mosca, entonces nos encontramos los fines de semana y nos vamos al río, subimos un bote, abrimos un paquete de cerveza, empezamos a tomar, charlamos de la vida, tenemos un montón de cosas en común, de repente se me fue la gana de pescar. El vínculo que me unía con él era la pesca y no lo veo más. De alguna manera se cae la condición y se cae la amistad. Con los hijos no pasa eso, no dice uno, bueno, mirá, se cae la condición, se cae la amistad. Estoy con él por la condición de que es muy bueno o muy agradable o muy inteligente. Es un vínculo muy profundo. Obviamente que después hay personas que les cuesta mantener una relación, llevar una buena relación, etc. Pero nadie, incluso tanto en el amor y tanto en el odio, el vínculo con los hijos es lo más profundo que hay. Y obviamente que principalmente son por lo que uno se desvive. ¿Sí? Uno se desvive por los hijos. Lo Aleinu estuvieron mostrando videos últimamente de lo que eran las alarmas de Israel, la lluvia de misiles, que Hashem acompañe y guarde y salve a todos nuestros hermanos en Israel. Pero cuando uno escuchaba las sirenas, un padre que está en Eretz Israel, ¿qué es lo primero que busca? ¿Va a buscar la billetera? ¿Va a buscar el auto que ponerlo en el garage? Por lo primero que busca un padre dice, ¿dónde están mis hijos? ¿Cómo están? Los voy a buscar a la escuela. Y habían videos muy gráficos de un padre con la nena, con la hija, tirados en el piso, y el padre la cuida, le dice, quédate tranquila, vamos a estar bien, vamos a ir al Miklat, vamos a ir al refugio. La principal cuestión, la principal preocupación, de alguna manera, del ser humano en su vida, son sus hijos. Es un vínculo que no se puede explicar solamente con un método racional de explicación, de decir, bueno, uno quiere a sus hijos porque lo van a cuidar cuando sea grande, o porque son, de alguna manera, es un vínculo muchísimo más profundo, es un vínculo que trasciende cualquier otro vínculo que pueda tener. En la vida de la persona va acumulando. Obviamente puede haber una persona que está torcida y en vez de priorizar a los hijos, prioriza otras cosas. ¿Sí? El honor, el dinero, la carrera, las amistades, el poder, y así sucesivamente. Pero no se puede comparar con el vínculo que cuando una persona está sana, cuando una persona acomoda claramente sus prioridades, sabe que sus hijos son lo principal. Incluso hay dos grandes amores en la vida. El amor que uno desarrolla por su pareja, ¿sí? Y el amor que uno desarrolla por sus hijos. Y en diferentes lugares de Hasidut se habla de estos dos tipos de amores. Incluso el Shir HaShirim, el Cantar de los Cantares, habla de una relación matrimonial entre el pueblo judío y Hashem, que incluso el monte Sinai funcionó de alguna manera como jupá, como casamiento entre el pueblo judío y Hashem. Hay una relación de pareja, pero la diferencia es que la relación de pareja es una relación lograda y construida con los años, muy profunda, por cierto, pero no se compara a la relación innata, natural que tiene la paternidad, que tiene la maternidad, que es el amor por los hijos, es directo, es sin condiciones, sin porqué, sin un porqué. Es así, viene de naturaleza y es profundo y es incomparable. Ahora, la pregunta que vamos a hacer, entonces, ¿cuál es la causa, si se puede dar una causa, de que el amor entre un padre y un hijo es tan fuerte, más que cualquier cosa? Entonces, no sé si alguno quiere animar una respuesta, aquí tiene una idea, pero vamos a continuar. La diferencia entre todo el resto de las cosas. Muy entrecortado, yo sí. ¿Se escucha entrecortado? Sí, por lo menos yo. ¿El resto también? Entonces debe ser mi internet, perdón. Bueno, bien.
¿Se escucha bien? Bueno, vamos a continuar. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que un hijo o un descendiente es realmente parte de los padres. Es una extensión de los padres, es una revelación de los padres, es el mismo. Es una proyección de uno mismo. ¿Vieron cuando uno tiene un hijo y le dice, ah, igualito al papá? Tiene la misma cara, la misma pinta, la misma esto, lo otro. Es igual. ¿Por qué? Porque uno proyecta, pero no es una cuestión de proyección, de decir solamente, vamos a decir, conscientemente, sino que inconscientemente, profundamente, uno se ve reflejado ahí. Y no solamente en el consciente y no en el inconsciente, sino que si a esa persona la van a pinchar y le van a hacer un ADN, tiene genes tuyos, tiene parte tuya. Es fabuloso ver, ¿no? Cuando uno ve un grupo de amigos que conocían a los dos de solteros y se casan y ve los hijos y dice, ¿cómo puede haber mezclado el hijo de fulano con el hijo de mengano? Y son tan parecidos a los dos y tienen parte de los dos, tienen la nariz de él, los ojos del otro, la cara del otro, el pelo del otro. ¿Cómo? La genética es algo fascinante. Y la genética también en cada milímetro, micromilímetro, en cada en medidas muy pequeñas, está toda la carga genética del progenitor. Por eso de un pelo te pueden hacer un análisis de ADN. Y se encuentra que él es parte de los padres. Al ser hijos de Hashem, nosotros, por eso el ejemplo que trae el Alter Rebbe y la palabra que usa dice, somos una partícula de lo divino. Entonces dice, vamos a leer un poquito las palabras del Tanya mismo. Como está escrito, Bení Bejorí Israel, hijos primogénitos míos son Israel. Bani Matem la Hashem Elohim, hijos son ustedes de Hashem tu Dios. Quiere decir, cómo el hijo se proyecta del intelecto, de la mente, del cerebro del padre, así, Kaviahol, de alguna manera, Nishmat, el alma de Kol Ish Israel, Nimsheket Mimachshavto, así como el niño surge del cerebro, ¿qué quiere decir del cerebro? De la raíz del padre, así también las almas de todo Israel se proyectan de lo que es la mente y la sabiduría divina. Y cuando decimos sabiduría no es algo como la sabiduría, cuando yo para ser un hombre sabio, por ejemplo, debe estudiar mucho, y la sabiduría y él son dos cosas separadas. Incluso él puede comportarse ajeno a su sabiduría. En cambio en Dios, la sabiduría, como decimos en el Pataj Eliyahu, Iu Hakim, él es sabio, Velobe Jochmayedía. Él es sabio, pero no con la sabiduría del conocimiento, como en el ser humano, que es algo ajeno, que uno tiene que comprender, sino que es la mente misma de él. Y todo esto nos lleva, estos tres ejemplos nos llevan a una conclusión, que el alma del Yehudi es una parte, un fragmento del interior de acá, del interior del Creador. Y no es solamente y esto cambia completamente la perspectiva, el ser humano no es un robot más, no es un miembro más que cumple una función, no es parte de la escenografía. Tenemos el ADN de creador. El ser humano tiene el ADN del creador. Somos hijos del creador de todo. Hijos quiere decir que llevamos adentro una partícula de Hashem. Por lo tanto, esto sería como, no egocéntrico, pero sí, claro, gira todo alrededor del alma. Todo en vez de girar alrededor del ego, gira alrededor del alma y gira alrededor del creador. Y todo fue creado en pos de este alma divina. Ahora, al haber planteado esta idea, y cada uno de lo que nosotros llamamos Israel, o decimos las almas, las 600.000 almas, de hecho la palabra Israel
se forma de las letras Yesh, Shishim, Ribot, Otiot, la Torah. Hay 600.000 letras de la Torah. Cada letra de la Torah representa a un racimo de almas, a un alma del cual se desprenden otras almas, y que están contadas, y que son las almas originarias, primitivas, originarias, que son fragmentos del Creador. Entonces ahora vamos a tratar de entender. Si es así, todos tenemos ese fragmento, esa partícula. Por lo tanto, vamos a decir, somos todos iguales. Porque cada yehudí, y por eso se pone tanto énfasis en decir, no hay un judío más judío que el otro. Somos todos judíos en esencia. La esencia judía es algo trascendental, fundacional, ¿no? O sea, como que es algo que vos no son más judíos que yo, todos al compartir alma, compartimos la misma esencia. Ahora lo que el segundo capítulo va a tratar de decir, es verdad, pero todos los judíos son iguales, todos están en el mismo nivel. Entonces, después que entendimos la diferencia de esa esencia del alma judía, vamos a pasar ahora si hay diferencias dentro de Am Israel mismo, en las almas. Entonces, la pregunta que vamos a hacer es, ¿son todos los judíos iguales? Y de hecho es algo muy presente hoy en día, porque justamente cuando nos tocan, nos salta la esencia judía, y ya pueden haber diferentes opiniones, diferencias de pensamiento, pero ¿cuáles son las diferencias? Lo primero que vamos a marcar, las diferencias en capacidades, en carácter, en opiniones, en ideología, pero hay que decir que también hay una diferencia real en la sensibilidad hacia lo divino, hacia lo espiritual. Dentro de esa búsqueda espiritual y todo lo que tiene que ver con Kedushá, está lo que se llama el alma de un tzadik, en el cual para ellas las cuestiones espirituales le vienen, vamos a decir, con mayor naturalidad, más automáticamente, y en una persona común no tiene esa absorción a lo divino, a lo espiritual, a la Kedushá, a la santidad. ¿Sí? Así como nosotros nacemos, y cada uno nace de manera diferente espiritualmente. Y la famosa pregunta es si uno ve a una persona en la vida y dice, ¿de qué está formado un ser humano? Está lo que es los dones naturales que él nace con eso, está la educación que tiene, y está también el ambiente, si nació en un lugar donde el ambiente lo marcó, y la naturaleza, como se dice, la naturaleza y cómo se nutrió, y lo que es el destino, con qué talentos él nació. Entonces es muy difícil para la persona creer que la espiritualidad también se nace con una sensibilidad espiritual o no. Uno dice, no, la espiritualidad es algo logrado a través del esfuerzo, del estudio, del trabajo interior, del refinamiento. Pero al mismo tiempo tenemos personalidades en la historia, como Abraham Avinu o como Moisés, que claramente eran tocados por la varita. Eran personas que ya de un principio tenían un don, tenían una sensibilidad espiritual muy, muy especial. Entonces, esto es lo que el Tanya ahora va a tratar de entrar un poco en tema, cómo en las almas, todo el alma, todo el alma divina forma en una manera como un cuerpo humano, un gran cuerpo humano. Este gran cuerpo humano está la cabeza de ese cuerpo, en el cual obviamente la cabeza hay mayor representación del alma, consume una mayor energía en el ser humano. Y después hay partes que son, sí, claramente parte del organismo, parte de la persona, pero puede ser el dedo de los pies o las uñas de los pies, que es parte mía, claramente lleva mis células, lleva mi ADN, lleva mi genética, pero es una parte menos central, funcional o importante. Y así el Tanya nos dice, así como el resto del cuerpo natural, en el cuerpo humano, recibe energía y vitalidad del alma, del cerebro, de la cabeza, así también las almas reciben energía de la cabeza, de las almas que son consideradas cabeza. ¿Sí? O sea, Dios no lo permite, una persona que tiene un problema cerebral
depende todo el cuerpo, la vida de todo el cuerpo depende de eso. Así también, cuando el todo Yehudí está conectado con su cabeza espiritual. ¿Y quién es su cabeza espiritual? El alma que es llamado cabeza. ¿Quiénes son las almas que son llamadas cabeza? Son lo que llamamos Roshei Bene Israel, las cabezas de Bene Israel. Hay almas que son la cabeza. Moshe era la cabeza y él nutría y él les hacía llegar el man y les hacía llegar el alimento y les daba la educación y les daba las enseñanzas. Todo confluía a través de él y se proyectaba a través de él. El resto eran receptores. Había personas que son corazón y hay otros que son de acción. Y justamente el Tania trae lo que dice el Zohar, que hay generaciones que son los talones. Y estas últimas generaciones, tal como los enseñaron los maestros hasídicos, se llaman los talones, que son las generaciones previas a la llegada del Mashiach, se llaman los talones. ¿Qué quiere decir los talones? Son del alma, pero el talón es una de las partes que menos sensibilidad tiene. Uno, si tiene que ver si el agua está caliente o fría, pone el talón porque es casi no siente nada, siente muy poco, tiene poca sensibilidad. En cambio, la cabeza es lo último que uno va a poner en el agua caliente. Y al fin y al cabo, todos esos talones reciben su vitalidad de la fuente o de la cabeza original. Y por eso también el Tania trae un versículo de la Torá que dice, te apegarás a él. Y esto se va a entender lo que dicen nuestros sabios sobre el pasú que la Torá dice, le dabkaba y apegarte a él, que todo el que se apega a los sabios es como si se apegase a la Shekinah. Todo el que se apega a los Talmidei Jajamim, a los sabios de la generación, ¿por qué? Porque él conecta su nefesh, su rúa, su neshama, todo su alma en sus 15 partes, de una persona que es ignorante. La cuestión de la ignorancia, la cuestión de la falta de sensibilidad, o lo que es más tosco o menos absorbente a la divinidad, es una cuestión de que pertenece al organismo, pero una sección del órgano que es como el talón, que tiene menos sensibilidad. Pero si él se conecta con la cabeza, es como un órgano del cuerpo humano, un dedo del cuerpo humano que está conectado de manera visible, de manera abierta con su cabeza. En cambio, si esta persona reniega a su conexión con la cabeza de esa generación, o la cabeza, las almas que son consideradas cabezas, dice que recibe igual la vitalidad. La energía la recibe igual a través de ahí, así como con un órgano rebelde que dice, yo voy a hacer una huelga y no quiero tener conexión con la cabeza. Bueno, no va a pasar porque todos los órganos, todos los miembros del cuerpo están interconectados hasta el cerebro. Entonces también todas las almas están interconectadas entre sí hasta conectarse con la cabeza. Por eso también el Tania en este capítulo nos pone en relieve la importancia del alma, la conexión de que somos como hijos de Dios, y todos, absolutamente todos, somos parte y no hay más y menos. Así como del ADN se puede sacar de cualquier parte del cuerpo, si es un pelo, si es una uña, todos forman parte del mismo organismo y el mismo ADN, pero dentro del funcionamiento hay órganos que funcionan como más fundamentales y órganos que funcionan que su vitalidad tiene que depender de esos órganos vitales. Bueno, hasta acá es el capítulo 2. Quise apurar un poco la última parte para poder llegar a finalizarlo. Si Dios quiere, continuaríamos con el capítulo 3. Si alguien quiere hacer una pregunta o algún comentario, tenemos 1 minuto y medio para poder comentar.